Video anexo a las Classic SD. En este video vamos a ver unas cuantas series de Classic. Miren, terminé de ver el video y todavía me estaba acordando que me faltaron decir que hubo, por ejemplo, dos modelos de Classic del Borussia Dortmund o la de Universitario del Perú. Bueno, vamos a ver unas cuantas series, algunas muy lindas, gracias a Aitor y a Jerón Grandín. Vamos primero a España. A ver... Victorinos en el año 2021 saca al mercado la serie Colors sobre la base de las Classic SD y lo hace aprovechando tanto los colores sólidos, translúcidos como Alox. Veremos que no quiere decir que saquen 30 versiones nuevas, porque parte son colores que ya existían y que les cambian el nombre. Esto sobre todo es evidente en las de colores sólidos. Aquí hay 5 colores que ya se conocían. Bueno, los nombres que reciben son Style Icon, Bango Tango, Sunny Side, Smashed Abogado, Mountain Lake, Dark Illusion, Summer Rain, Tasty Grape, Cherry Blossom y Falling Snow. Aquí rojo, amarillo, negro, rosa y blanco son viejos conocidos. Estas son las 10 en colores translúcidos, que ellos denominan Fire Opal, Tuscan Sun, Green Tea, Tropical Surf, Sky High, Deep Ocean, Persian Indigo, Cape Dream, Mystical Morning y Chocolate Fuge. Lo mismo que en las anteriores, hay colores que son viejos y cambian de nombre. El rosa, el azulito este también se conoce sobre todo en América, y este es el color de la Garant. Igual hay alguno más por ahí despistado, pero no todos son novedades. Para cerrar la serie de las Classic SD de la serie especial Colors del año 2021, tenemos aquí delante las Alox. En las Alox también se repite color, el rojo. El resto son colores nuevos. Aunque puedan parecer que ya hayan salido anteriormente, son tonos ligeramente diferentes, aunque en las cámaras nunca se ve como al natural. Incluso al natural, dependiendo de la luz, ves un matiz o puedes ver otro. Los nombres con los que salieron: el rojo normal es llamado Sweet Berry, Fresh Peach, Lime Twist, Minty Mint, Wild Jungle, Night Dive, Electric Lavender, Flaming Party, Cotton Candy y Wet Sand. Para terminar, un panel de las 30 juntas en un degradado de colores según la propia publicidad de Victorinox. Estas 4 Classic SD son la mini colección de Gift o I Love You, como se suele conocer. 3 en colores sólidos, negro, blanco y rojo, y una rosa translúcida. Parece ser que tienen su origen en uno de los concursos mundiales de cara a las ediciones limitadas. Debe ser en esa época en la que, digamos, que el tema era libre, y aún no siendo elegidas, pues dejaron un buen sabor de boca en IBAG, que decidieron sacarlas. Esta es una de las muchos ejemplares de venta específica en China, que no es más que una Classic blanca, a lo cual, bueno, pues le han hecho aquí un dibujo como de manchas con un muñequito. Esta es una de las más igual llamativas de las que he solido ver, porque algunas son muy simples. Pero bueno, curiosidad. La compré en el Express, no sabía si iba a ser oficial, y sí, paquete con etiqueta china y toda la historia. Y lo mismo que esta, es una Classic del horóscopo chino. También de venta en ese mercado. Nada, que se mezclan cosas que ya habéis visto,
huecos esperando cosillas, y una mezcla de ediciones locales españolas, como pueden ser algunas de las asturianas, las diferentes banderas de España, alguna oficial, la de chocolate, parte de la edición de las Edelweiss de colores, falta alguna, bandera americana, la Stay Glow, edición de una tienda americana que no recuerdo el nombre, con banderas náuticas. París, esta es curiosa, es de nylon. París, Francia, 98, mundial. Muela, Salamanca, el botón charros y otros artesanía de una provincia española. Aquí que tenemos por aquí, por ejemplo, un par de ellas bélicas, Spitfire, me encanta ese avión. De Semana Normandía, uno de mis temas favoritos. Cachas en 3D especiales. Alguna de las series de parques nacionales. Ciudades italianas. La Shamrock. La de... Joder. La Bávara. Ciudades españolas. Algunas de Asturias, Toledo, Vitoria, Madrid, Segovia. Estas dos son ediciones francesas, con el borde en blanco. Colores que fueron de catálogo y desaparecieron. Nos tomamos un avión hasta Francia, donde mi amigo Jérôme Grandin nos va a mostrar más colecciones de Classic, unas cuantas de retail. Ahí podemos ver unas cuantas. Y los camo, está el camo común, el camo desert, el camo navy y un camo que no conocía. Así que acá tenemos unas cuantas más y no van a ser las únicas, porque Jérôme también es de los que colecciona las Victorinox Classic. Y acá tenemos otras. Me llama mucho la atención esa verde que parece circuitos, al lado una de jean, una belleza de navajas. Esta de reptil también está buena, las dos de reptil, ¿no? Muy bonitas, incluso esa de la miel. Un espectáculo de navaja que verdaderamente no se encuentran en cualquier lado. Muchas, pero muchas ediciones locales. Y acá hay más. Parece una catarata de Victorinox, la primera. Muy lindas todas. La anaranjada, muy bueno el dibujo. Un chocolate. La Bavarian, ahí a la izquierda abajo. Un par de Edelweiss y las Victorinox U. Y acá abajo, otra serie. Qué interesante también, la de la bandera de Suiza. Unas lunas. Un camo anaranjado. Estamos conociendo varias. Y acá está mi favorita. Esta es una serie italiana. Como se puede ver, en la caja está el animalito. Y en la cacha de la navaja está la huella del animalito de la cacha. Es extraordinaria. Como les dije, está entre mis favoritas esta colección italiana. También colección italiana es esta de los mitos. Una artista italiana confeccionó las cachas y se sacó esta hermosa serie italiana.
Espectacular. Y bueno, gracias a Jerome y a Aitor pudimos conocer más Classic. Ahí tenemos el certificado de autenticidad de la colección de Jerome. Una belleza. Si llegaste directamente a este video, te recomiendo que veas el de la Classic y la Classic SD.